Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este programa en el que proponemos encontrarnos para dialogar y reflexionar juntos sobre las cosas que nos pasan, para recrear otras miradas diferentes a las que habitualmente estamos acostumbrados a transitar por los grandes medios masivos de comunicación que en su mayoría son hegemónicos. Y hoy retomamos el tema del Paraná, la soberanía del Paraná como un tema estratégico y fundamental en estos tiempos y para el futuro de nuestra patria. Ya hablamos en varias oportunidades con Carlos del Frade y con Mempo Giardinelli sobre lo que está pasando en lo que los medios llaman la hidrovía para dejar por fuera el nombre real de el Paraná, nuestro río, que está con el riesgo profundo y serio de ser privatizado. Recientemente renunció uno de los funcionarios que estaba a cargo de transitar y de llevar adelante el proceso de nacionalización del Paraná porque dijo que no estaban los objetivos de este gobierno y eso lo desmoralizó. Nos desmoraliza también a nosotros, pero es fundamental saber y conocer la importancia estratégica del Paraná para, como pueblo, poder defenderlo, donde sea, en la calle, en tribunales, frente a los políticos a los que tengamos acceso y si no tenemos acceso, generarlo. En esta oportunidad, Carlos del Frade, periodista, escritor, diputado de Santa Fe, habla de la importancia estratégica del Paraná en la construcción de soberanía nacional. ¿Por qué es estratégico el Paraná y por qué no está en nuestras manos? El Paraná es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Salen por año por allí 30.000 millones de dólares, de los cuales prácticamente no queda nada para la Argentina, y ahí está la importancia de saber que por allí va el resultado del trabajo de las mayorías argentinas. Y que quede todo en manos extranjeras incide en la vida cotidiana de nuestro pueblo. No tener trabajo fijo, no tener salario importante, no tener una casa digna, tiene mucho que ver sobre el por qué se van las riquezas que fundamentalmente se van por el Paraná y le queda muy poco al productor de esta riqueza que es el pueblo argentino. Por eso para nosotros es muy importante destacar que hoy el Paraná tiene una importancia económica y estratégica incluso superior a cualquier otro lugar de la Argentina. Por eso es la pelea por la soberanía del Paraná, por recuperar las riquezas que se van por el Paraná, es fundamental a cualquier habitante de la Argentina, así esté en Misiones, en Tierra del Fuego, en Salta o en Mendoza. Es importantísimo porque de allí, insisto, se van 30.000 millones de dólares todos los años, de los cuales, insisto, nos queda muy pero muy poco para cada una y cada uno de los argentinos. ¿Por qué se va esa riqueza sin control? Porque los puertos extranjeros que están en la Argentina dicen a simple declaración jurada lo que entra y lo que sale por los puertos. Ese es un verdadero drama porque nos está marcando la presencia de un Estado que no controla, que mira para otro lado, un Estado que se hace bobo y cómplice de esta manera. Y por eso es tan importante en esta gran discusión sobre cómo podemos recuperar soberanía económica para que nuestro pueblo no tenga tanta pobreza, también construir un Estado distinto, democrático, democratizar la democracia, darle participación ciudadana para que el Estado deje de mirar para otro lado o termine siendo cómplices
de factores de dominación internacionales. Por eso es tan importante esta cuestión sobre que lo que entra y lo que sale por el Paraná es simplemente una estimación de aquello que dicen los que manejan la circulación de riqueza por el Paraná, que la mayoría son empresas extranjeras, que no son dueñas de los puertos, sino que son inquilinas, porque hubo distintas cesiones de parte de los gobiernos nacionales y provinciales a estas empresas internacionales que hoy son inquilinas, están a cargo de los puertos, pero además son lo que nos dicen, lo que ellos dicen que importan y lo que ellos dicen que exportan. O sea que le estamos dando al lobo a cuidar a las ovejas, más o menos. Sí, porque en realidad no es que lo cuida, sino simplemente acompaña. El año pasado hubo una serie de discusiones porque vencía una concesión, teníamos como la posibilidad de recuperar la soberanía sobre los puertos. Esta instancia se perdió, sigue vigente. ¿Cómo es esa transición? Ahora, lamentablemente, se ha configurado algo que había sido una especie de calmante, de tranquilizante que había puesto el gobierno de Alberto Fernández al decir que la Administración General de Puertos por un año se iba a hacer cargo del dragado, balizamiento y peaje del Paraná. Terminó siendo simplemente un control hidrológico y por un año se cobra el peaje, que van a ser en definitiva cerca de 300 millones de dólares, pero 300 millones de dólares frente a 30.000 millones de dólares es la centésima parte. Ahora lo que ya se ha anunciado, que en septiembre se va a volver a abrir la licitación para el dragado, balizamiento y peaje del río Paraná, especialmente lo que llaman la vía troncal, eso que durante un cuarto de siglo se denominaba hidrovía, porque hidrovía era el nombre de la empresa que explotaba todo esto, se va a volver a hacer ya con un ganador técnico, que es la propia empresa Jan de Null, la empresa belga que ya tenía durante 25 años eso, con lo cual en realidad hay una recuperación de la lógica de la matriz de los años 90, lo cual nos llamaba mucho la atención hace un año atrás, pero hoy no, porque después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que queda claro es que hoy la Argentina está gobernada por un gobierno neomenemista, algo que parecía que no iba a volver a suceder, pero increíblemente, como nosotros ya veníamos diciendo hace un año atrás, a partir del caso Vicentín, que si el gobierno, que fue votado por ser supuestamente la expresión y la síntesis de lo nacional y lo popular, no profundizaba lo nacional, corría el riesgo de volverse antinacional. Y si no profundizaba lo popular, corría el riesgo de hacerse antipopular. Hoy, lamentablemente, estamos asistiendo a este neomenemismo inesperado, que no lo quería la gente que lo votó, y que por eso reaparecen las lógicas de los años 90 como la privatización de lo que va a ser la vía troncal del Paraná, lo que va a ser el regreso en definitiva del negocio de la hidrovía a favor de los intereses internacionales. Es tremendo y duro lo que estás diciendo, Carlos. Mempo Giardinelli escribió recientemente una nota en el página 12 donde, aparte de citarte en tu lucha por esclarecer, habla del tema y la pregunta es, ¿qué nos queda como pueblo frente a este nuevo atropello? ¿Hay algo por hacer? Porque sí. me cuesta pensar que lo que queda por hacer es resignarnos. No, claramente hay que insistir todos los días por construir conciencia nacional, conciencia soberana. Eso hay que hacerlo de lo cercano a lo lejano, como siempre decimos. Ahora que se van a cumplir 40 años del inicio de Guerra de Malvinas, en donde se va a imponer siempre el lema «Las Malvinas son argentinas», yo creo que lo que hay que empezar a decir, las Malvinas son argentinas, pero también la Argentina es argentina. Recuperar la Argentina para los argentinos, y eso se tiene que hacer en cada lugar. Las sierras de Córdoba son también argentinas, el Paraná es argentino, el litio es argentino, la cordillera es argentina, la Patagonia es argentina. Entonces me parece que es fundamental en estos 2 años, de aquí hasta el año 2023, generar la mayor cantidad de conciencia nacional, ir a disputar la cabeza de nuestras chicas y nuestros chicos menores de 30 años, que hoy están lejos del pensamiento nacional, del pensamiento de liberación,
Y por eso, al revés, creo que frente a lo que está pasando, más que nunca hay que redoblar, triplicar el esfuerzo por pelear por recuperar soberanía económica, soberanía ambiental, para democratizar la democracia, que es lo que siempre venimos diciendo. Interesantísimo y fundamental ser consciente de todo lo que compartía con nosotros Carlos Delfrade, y compartimos con él que democratizar la democracia es el camino. En el próximo bloque, Fernando Borroni, con él vamos a hablar de comunicación y de la importancia de territorializar los contenidos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, como lo habíamos anunciado. Fernando Borroni, periodista, nos va a hablar de la comunicación, de cómo luchamos contra la comunicación hegemónica, de esa que impone una sola forma de pensar como la única, y que en este programa hemos abordado muchísimas veces porque nos interesa no solamente escuchar y visibilizar otras ideas y otras voces, sino poder generar una resistencia y un sentido crítico a una forma única y verticalista de pensar, la que imponen los medios hegemónicos, que representa al poder hegemónico y que de esa manera nos deja afuera de la producción de contenidos y de la posibilidad de interpretar otras realidades. Lo escuchamos a Fernando Borroni. Los medios hegemónicos generan una construcción de sentido sin sentido para las clases populares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde transitamos? Porque claramente a la gente no le interesa, o a la gente en general, o nos creemos que no le interesa y no les convocamos a generar contenidos, y también por ahí caímos en la cuestión de, bueno, como los medios hegemónicos nos alejan de la realidad, la gente va a votar mal. Mira, yo creo que eso tiene muchas aristas. Sí. Primero creo que tenemos que conocer el territorio en el que queremos comunicar. Vos como comunicadora y yo como comunicador sabemos que es regla 1, ¿no? Un mandamiento. A ver, ¿en qué territorio? ¿A quiénes le comunicamos? Yo creo que lo que no tenemos en el campo nacional y popular es un pleno conocimiento de a quiénes le comunicamos. Totalmente. Yo creo que partimos de un error, que es creer que nosotros vivimos en una sociedad que está muy politizada. Y yo creo que no. Yo creo que la sociedad argentina no está tan politizada como creemos. ¿Debe ser uno de los países más politizados? Sí. Pero eso no hace que tengamos una sociedad que esté muy politizada. Terminamos mirando la comunicación. A ver, Córdoba tiene una sociedad básicamente politizada, la puede tener Mendoza, las grandes ciudades, las que tienen grandes ciudades, porque tienen más consumo. Los medios de comunicación se politizan más o menos. O son víctimas de la despolitización de los medios. Ahora bien, yo creo que nosotros no tenemos una sociedad que discuta la comunicación, discuta la política o utilice los lenguajes que nosotros utilizamos. Entonces, si nosotros lo primero que hacemos, si no hacemos como primera medida analizar el territorio, nunca vamos a poder entender cuál es el lenguaje que tenemos que usar para ese territorio. Y eso es lo que nos está pasando. Nosotros hablamos un lenguaje que está alejado. Yo tenía una querida colega que hace el programa conmigo en la 990, Bretaña García, que hace unos días estuvo en Jujuy, y justo se estaba dando toda la discusión del fondo y de la interna del gobierno, y ella me decía, en donde ella estaba, en Jujuy, no tienen la más pálida idea, y los que tienen ni idea no les importa nada, tienen otra realidad. Se levantan a las 5 de la mañana, se van a la punta del cerro con la llama, laburando, bajan al atardecer, o sea, no, y esa gente vota. Y nosotros, a esa gente, las discusiones que damos acá, con las grandes ciudades, no les llega y no les importa, y está bien. El tema es, ¿qué hace la política, qué hace la comunicación territorialmente en esa provincia, con esa realidad, con lo que viven,
para discutir política. Si yo quiero discutirla, insisto, las grandes ciudades nos podemos permitir algunos lenguajes comunes de las grandes ciudades, pero en otros sectores de la Argentina, es la política que se vive. Entonces, tenemos una lógica centralista y unitaria, donde creemos que, yo estoy muy en contra de esta idea de que Clarín instala la agenda y Clarín convence a los argentinos y Clarín es muy responsable, sí, claro. Por supuesto que Cristina sacó 54% de los votos. Clarín era Clarín, lo puso a Macri en la presidencia y perdió con Alberto con el 48% de los votos. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde la realidad le gana a los medios. Entonces, la batalla cultural, la disputa comunicacional, es tratar de entender el territorio en el que se vive, escuchar al territorio en el que se está, entender lo que necesitan, entender el lenguaje, y a partir de ahí dar las batallas, y a partir de ahí dar las disputas. Yo me acuerdo que en el 2015, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se hacía una campaña, en el barrio de la Villa 31, una de las villas más pobres de la ciudad, se hacía una campaña del frente de gobierno, que lo encabezaba Scioli y la presidencia. Se repartían volantes que decía recuperamos aerolíneas, recuperamos YPF. Se repartían en la Villa 31. ¿Por qué? Porque iban los mismos volantes a Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, que la 31. Y eso es desconocer el territorio. O querer imponer un relato que se repite sistemáticamente. Eso lo hace la derecha, el campo nacional y popular. Entonces, perdón que responda largo, yo soy muy larguero, pero yo digo, lo primero que tenemos que hacer es a quiénes le queremos comunicar, definirlo. Y entender que entonces que la discusión es otra, que es territorializada. Tenemos que territorializar la comunicación. Territorializar la comunicación, un desafío que tenemos que asumir no solamente como periodistas y comunicadores en cada uno de los espacios y trincheras en las que tengamos para resistir, comunicar y crear contenidos, sino que me parece que también es una convocatoria de todos los ciudadanos, las ciudadanas, de los trabajadores, de construir contenidos propios para de esa manera generar una comunicación que sea responsable de las cosas que nos pasan, que nos representen con nuestra identidad. En el próximo bloque seguimos hablando de comunicación, en esta oportunidad con el secretario de prensa de la UPC, que nos va a explicar el rol de la tiza. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Le anunciábamos la presencia del secretario de prensa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba,
flamante a cargo de esta cartera, que viene de la comunicación alternativa, que es un trabajador, que es docente y que comparte con nosotros esta inquietud y esta necesidad de hacer otra forma de comunicación, alternativa, comunitaria, participativa, una que nos represente realmente como pueblo trabajador. En este caso hablamos de la TISA. La TISA es casi una marca dentro de la prensa del sindicato, del sindicalismo, y me atrevo a decir que casi en la comunicación que da vueltas hoy por hoy en nuestro ámbito al menos. La TISA fue primero una publicación escrita, un boletín escrito, fue también un micro radial que salía por alguna radio, no recuerdo bien si fue en los SRT al principio, pero ya hace 34 años que se produce ese micro radial, que empezó siendo solo un micro y hoy por hoy es un programa que cada vez nos demanda más esfuerzo, más dedicación, por supuesto más compromiso, a la Secretaría de Prensa en particular, a quienes trabajamos en eso, a la producción, pero también a todos los compañeros del sindicato, porque cada vez les estamos de alguna manera solicitando más presencia, y esa presencia que sea direccionada de acuerdo al contexto. No es fácil, es un esfuerzo que hay que reconocer del sindicato, la producción de un programa radial semanal, de todo lo que ello implica, y hoy por hoy ampliar a otros medios como es la web, como son distintas plataformas, pero que además, si hablamos de la TISA, que ya no se hace más en papel desde hace varios años, un pensamiento un poco más ecológico, pero también de adaptación a los tiempos, es un boletín digital, la TISA, y el programa radial La TISA, que hoy por hoy sale como emisora madre en los Universidad 580 del OSRT. Desde la semana pasada salimos por la FM 102.3, un gran logro y un gran avance de esta gestión. Y además tenemos presencia en la web de los SRT, pero, y tengo que decirlo, la TISA se replica en más de 25 y hasta quiero decir que este año estamos superando las 30 emisoras del interior provincial que o en simultáneo o en diferido, después de descargando el programa de nuestra página, transmiten la TISA a distintos lugares de la provincia. O sea, tenemos una linda llegada que tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias para poder aprovecharlo, ¿no? La educación, sobre todo la educación pública, viene siendo destratada por el general de los medios, sobre todo los hegemónicos, que son los que llevan, de alguna manera, nos guste o no, querramos aceptarlo y a veces lo podamos lograr, romper ese cerco, como se llama, llevan la agenda de la comunicación. Entonces la educación pública, que es lo que más tratamos de resaltar y de valorar, debe tener un lugar en la discusión de la sociedad en general. O sea, nadie se puede escindir de la importancia que tiene la educación en la sociedad, y con esa bandera como base tratamos de llegar a la sociedad en general. A la comunidad educativa en particular, lo decimos siempre en el programa, pero también a la sociedad en general, porque me parece que son temas que trascienden a lo meramente educativo o a los límites de la escuela. Es mucho más lo que necesitamos comunicar, porque también, como te decía al principio, y atraviesa todas las herramientas comunicativas, lo artístico, lo cultural y lo político. Obviamente, porque eso, por más que quieran negar a la política como una herramienta, me parece que la política definitivamente va a ser lo que nos va a salvar de todo lo que estamos pasando. Creemos que sí, somos un espacio que intenta no competir, sino ser alternativa. Apostamos mucho también a la comunicación alternativa. Yo personalmente vengo del palo de la comunicación popular, alternativa, comunitaria, que me parece que es un lugar y muchos lugares a la vez, y diverso como tal, en los cuales uno puede enraizarse para tener insumo de comunicación y desde allí obviamente tener una visión distinta y ofrecer una visión distinta a esta que está impregnada en la sociedad. Vuelvo a decir, nos guste o no, tenemos que reconocer que no vamos a cambiar la realidad, sino que vamos a acompañar esa realidad con otra mirada. Esa es la idea. En el programa de hoy retomamos la importancia del Paraná en la construcción de la soberanía, en la necesidad de, como pueblo trabajador, conocer lo que pasa, lo que significa el río Paraná, por donde se va una cantidad de riqueza
realmente impresionante. Estudios de Carlos Delfrade y de otra gente que está trabajando muy seriamente y muy profundamente sobre la importancia del Paraná nos dicen que si nosotros nacionalizáramos el comercio exterior, si nosotros nacionalizáramos los puertos, como estaba previsto por este gobierno, ya que justamente venció la concesión que le había dado nada más ni nada menos que Carlos Menem a capitales extranjeros que están en connivencia con ese sector pequeñísimo del campo que desangra el territorio nacional a favor de unos pocos bolsillos, pero que significan una gran riqueza que nos empobrece a todos. Les decía, el Paraná, los puertos, la nacionalización de los puertos es central para el desarrollo nacional, es fundamental para el crecimiento real de la Argentina, no para el crecimiento de unos pocos, ya que por el puerto se van nada más ni nada menos que lo que significaría pagar la deuda en 2 años. Le tiro esa friolera de número para que se quede pensando. Hay llamadas distintas asambleas populares para que el pueblo trabajador tenga conciencia de la necesidad y de la urgencia de recuperar la soberanía en el Paraná, de recuperar la soberanía de la ideología de cómo vamos a desarrollar nuestro futuro, de hacia dónde queremos ir como pueblo trabajador. Nos parece fundamental primero saber, como decimos en un programa como hoy, que hablamos de comunicación, y luego defender y luchar por los derechos de las y los argentinos. Todos convocados a saber, a investigar y a defender la soberanía.